Y va llegando que no hace falta mimetizarse si no se está en ninguna guerra. ¿Por qué no ser aspirantes a un trono propio? Es alguien a quien le falta la confianza, la experiencia. Cuando tratamos de hacer las cosas como otros han hecho, vamos a encontrar mucha lucha y mucha pelea en el camino. Donde manda patrón, no manda marinero. Es lo que me llega hoy al sacar estas dos cartas de Tarot de Marsella-Lemat para la lectura de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo y desde dónde me escuches. Soy Emilio Ramón y tenemos una nueva lectura para tirar de ese hilo desde el que tiramos cuando sacamos las cartas y desde el que no sabemos hacia dónde se nos va a conducir. Lo único que tenemos hoy como punto de partida es esa frase: donde manda patrón no manda marinero. Es algo que yo suelo decir bastante, que me viene mucho. Entonces, al sacar las cartas de primeras ha sido lo que ha aparecido. Tenemos esta imagen de un rey y tenemos una imagen de un paje que sería el aspirante. El aspirante al reino, porque este paje, que sale invertida, es un paje de bastos. Es decir, está como aspirando a algo que conoce, algo que anhela, algo que ansía, algo que desea, algo que es quizá de casa o de su castillo. Me viene la película también de Eva al desnudo, ¿no? Y esas situaciones en las que a veces el aspirante puede tratar de mimetizarse con el mentor de tal manera que se pierda un poco en su esencia. Eso es lo que empieza a desplegarse y vamos a ir dejando, a ver qué más llega. Y va llegando que no hace falta mimetizarse si no se está en ninguna guerra. Este paje de bastos es ese personaje que suele estar en una constante duda. Ese que todavía no termina de atreverse, quiere llegar a donde esta figura de autoridad ya ha logrado llegar, pero este paje todavía es alguien a quien le falta la confianza, la experiencia necesaria para llegar a ese lugar al que le gustaría llegar. Y va llegando que cuando en la vida somos aspirantes de un trono que no nos pertenece, cuando somos aspirantes de un trono ajeno, cuando tratamos de hacer las cosas como otros han hecho, vamos a encontrar mucha lucha y mucha pelea en el camino. ¿Por qué no ser aspirantes a un trono propio? ¿Por qué tener que estar dándonos la vuelta constantemente al ir dando palos de ciego, al ir buscando un reino que no conocemos, del que no sabemos, porque no es nuestro? Este rey de bastos nos estaría enseñando que hay un camino que él ha cruzado para llegar a ser lo que es y llegar a estar donde está. Pero ¿necesitamos nosotros recorrer ese mismo camino? Porque a veces tenemos esa tendencia en la vida a compararnos y a fijarnos en lo que otros han hecho. Podemos pensar que ¿cómo lo vamos a hacer de otra manera?
hay unas reglas, hay unos libros, hay unos cursos que seguir para llegar a un lugar determinado. Pero ¿y si en lugar de eso, y si en lugar de buscar afuera esos cursos, esos mentores, esos ejemplos de mapas vitales, hubiese que buscar en otro lugar? ¿Por qué no le damos la vuelta hoy a este paje de bastos y lo ponemos en esta posición? Esta posición en la que no tiene que luchar con quien le precedió. Lo observa como se observa en agradecimiento a quien nos dio el relevo, pero no trata de ser él, no trata de imitarlo. Este paje que hoy podemos ser está mirando a su padre, a su abuelo, a sus profesores, a las figuras de autoridad que pueden representar un ejemplo valioso en cuanto a historias en las que inspirarse, pero no una barrera o un muro con el que luchar. Este paje de bastos que somos hoy necesita el camino libre. Necesita pues mirar a lo que le precede con mirada amorosa, compasiva y agradecida. Solo desde ahí puede encontrar en sí mismo lo que necesita para emprender su propio camino. ¿Cuántas veces tratamos de ser lo que no somos? ¿Por qué creemos que en la vida no hay un lugar para nosotros? Si estamos en ese pensamiento, seguiremos siempre en el pensamiento del eterno aspirante. Y seguiremos siempre recibiendo frases como ese, donde manda patrón no manda marinero. ¿Por qué recibimos constantemente, por ejemplo, en un trabajo, en un entorno determinado, figuras de autoridad que nos frenan, que castran nuestra iniciativa y nuestro camino? ¿No será porque a lo mejor no hemos integrado en nosotros esa potencial figura de autoridad? No necesitamos pedirle permiso a nadie para vivir. Lo único que tenemos que hacer es ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos si estamos dispuestos a ir con todo hacia adelante. Cuando este paje que somos se deja espacio, cuando se deja espacio, ya no tiene que pedir permiso a nadie porque ya tiene la vía libre. Era desde este lugar, desde el que tenía que luchar con un rey, con alguien que está ocupando su lugar, con esa figura de autoridad. Cuando lo ponemos en su justo lugar, es decir, observando a lo que le precedió para tomar nota de lo que le sirve y de lo que no le sirve, tenemos, como decíamos, a este aspirante con total vía libre, con un camino que está para recorrer y para crear, como cuando de repente nos metemos por el campo, entre unos matorrales, entre una maleza, por donde no hay camino, por donde nadie pasó antes.
tenemos esa tendencia siempre a tratar de buscar el camino trillado, el camino recorrido por otros. Y desde ahí siempre vamos a encontrar oposición, como encontrábamos en esta tirada, en estas cartas. Siempre se nos va a acabar diciendo ese donde manda patrón no manda marinero. Siempre va a haber alguien que nos haga callar. Siempre va a haber alguien que nos haga agacharnos, bajar la cabeza. Porque estamos enfrentando a esas fuerzas de autoridad en el camino de encontrarlas en nosotros mismos. Qué importante es tener dentro de nosotros a un Padre amoroso. Y decimos esto porque quien no está en amor con su Padre no está en amor con Dios, que sería el Padre, la vida, ese Padre, digamos, de todos los seres que habitan este plano. Algo en nosotros tiene que estar en paz con ese Padre, porque si no, no lo va a estar con la vida. Va a estar siempre constantemente en ese encontrarse figuras que representen esa autoridad que no nos deja pasar. Qué importante es entonces conectarse con este paje, con este joven, ya no aspirante, sino creador. Desde esa fuerza de los bastos tenemos un potencial y un motor creador que nos puede abrir todos los caminos allá donde hasta ahora no los había. Es definitivo dejar de mirar atrás tratando de creer que necesitamos eso que otros han hecho. Tratar de creer que somos capaces de generar por nosotros mismos las herramientas y los recursos para emprender nuestro propio camino es la clave del éxito. Si siempre estamos mirando hacia atrás, en ese imitar, compararnos, vamos a estar encontrando que cuando por fin aprendemos a usar las herramientas que otros crearon, ya han creado otras nuevas y ya nos estamos quedando atrás. Esto lo podemos ver en todo tipo de cursos de marketing y demás. Constantemente avanzan las técnicas. Entonces, si nosotros nos dedicamos a seguir esos caminos que otros marcan, siempre vamos a estar quedándonos atrás. Siempre vamos a aprender lo que han hecho para tener que desaprenderlo cuando ellos vayan por delante y hagan algo nuevo. Porque si no aprendemos lo nuevo, nos volveremos a quedar atrás y dejaremos de estar en esa competición. Este paje invertida está en una competición con quien le precede. Cuando este paje se coloca de nuevo en su lugar, está en agradecimiento, está en observación que no en compararse. No es lo mismo mirar lo que otros han hecho y agradecer su legado, o incluso decir gracias, pero esto no es para mí, sin juzgar, sin convertirse en el troll del rebaño. No es lo mismo eso que tener que estar constantemente, como decíamos, comparándose, compitiendo. Cuando nos dejamos ese camino libre, estamos compitiendo con nosotros mismos. Estamos compitiendo básicamente con el vacío desde el que todo se puede hacer una y otra vez nuevo y desde cero. No es lo mismo caminar por un camino
que constantemente nos va a poner la piedra en el zapato y el palo en la rueda, que caminar por un camino que no se sabe a dónde lleva y que está lleno de incertidumbre por ese no saber a dónde nos conduce ni qué nos podemos encontrar en él, pero que no va a tener la misma piedra ni palo que tendría ese camino que ya es conocido. A ver si nos vamos dando cuenta de que la cantidad de energía invertida en crear nuestro propio caminar va a ser siempre menor que la cantidad de energía que necesitaremos para luchar por imponernos en lo que ya había. Tenemos que quitarle el sitio a alguien. Si estábamos en este aspirante dado la vuelta, topando con el rey, tenemos su cabeza mirando a los pies. Es decir, este aspirante constantemente puede ser pisado, pisoteado por la autoridad regente. Si le damos la vuelta y lo colocamos en ese espacio libre, su cabeza ya no mira a los pies del rey, su cabeza mira a la cabeza del rey. Lo mira de tú a tú, pero sin retarlo. Si nos fijamos, por ejemplo, entre los animales, a veces es una señal de peligro el mirarlos a los ojos. Entre ellos, cuando se miran a los ojos, están desafiando muchas veces. Hay gente que baja la cabeza cuando otra persona les mira a los ojos. Mirar a los ojos, mirar de tú a tú, es decir, yo estoy aquí con mi verdad, con lo que soy. Eso desafía a todo aquel que no está con la suya. Entonces, no es lo mismo, como decíamos, tener ese paje mirando a los pies y teniendo la posibilidad de ser pisado o dado una patada, que mirar a este rey de tú a tú, pero sin mirarlo a los ojos en esa necesidad de desafiarlo porque voy a competir contigo. Lo está mirando, como decimos, desde un lugar más amoroso, desde un lugar sin juicio. Está mirando a quien le ha precedido y a quien ha dejado un ejemplo y un legado, diciendo gracias por hacer las cosas como las hiciste. Esto me sirve. Voy además a citar tu trabajo y a decir, gracias a él he tomado esta parte que me ha servido. O gracias a él me he dado cuenta de que esto a mí no me funciona, voy a hacerlo de otra forma diferente. Nos vamos dando cuenta de lo distinto que es ese lugar en el que tenemos al paje, ahora al eterno aspirante que se convierte en dueño de su destino. Antes era siempre aquel al que le decían cuando seas padre comerás huevos, al que no le dejaban nunca esa oportunidad de destacar, pero ahora se ha colocado en un lugar virgen, en un camino que nadie ha hecho. Desde ahí no hay nadie, únicamente Dios, la vida, el Padre cósmico, que le vaya a juzgar. Y le va a juzgar si se siente en esa pelea con ese Padre cósmico, si se siente en la pelea con, por ejemplo, su propio padre en esta vida, o con su abuelo, con sus figuras de autoridad. Pero si se siente en amor con esas figuras de autoridad, en ese agradecimiento, la cosa cambia totalmente, porque ya no es juzgado por ese Padre cósmico, sino que es totalmente bendecido. Cada equivocación será el retraso necesario para el paso siguiente. Pero, como decimos, va a cambiar mucho la sensación de piedra en el zapato o de palo en la rueda si estamos en este lugar que si estamos dados la vuelta en ese enfrentar
lo que teníamos delante. Qué importante es, entonces, qué importante es mirar a los que nos precedieron con respeto, con cariño y con agradecimiento, sin juzgar lo que hicieron. Tuvieron su camino, tuvieron sus herramientas y desde ahí hicieron lo mejor que pudieron. Desde ese lugar vamos a tomar esa gasolina que es su legado para emprender nuestro propio camino. Es importante entonces darnos cuenta de que si no estamos en ese punto amoroso y agradecido con toda esa autoridad que nos ha precedido, vamos a estar en lucha permanente con esa autoridad. Y esa lucha permanente nos va a impedir y nos va a barrar el paso una y otra vez. Qué difícil será la vida cuando constantemente tengamos esas barreras. Cuando estamos conectados con ese propio camino que estamos generando, todo lleva un tiempo de manifestación, pero desde luego las barreras que vamos a encontrar van a ser mucho menores. Las barreras van a ser las de la propia inexperiencia, la propia falta de sabiduría, que una vez estamos alineados y conectados con ese camino, se van a ir dando. Van a ir llegando las personas, las herramientas, los contenidos que necesitamos incorporar, las ideas mágicas, todo se va a ir dando. Pero desde luego la fuerza de oposición y de fricción que tendremos en nuestro camino es infinitamente menor que la que nos vamos a encontrar cuando transitamos ese camino ya trillado, ese camino de otros. Porque no nos olvidemos que si nos volvemos a colocar en ese ser eternos aspirantes, no solo nos vamos a encontrar la oposición del rey, de esa autoridad, de ese patrón que nos va a decir una y otra vez donde manda patrón no manda marinero, sino que además nos vamos a encontrar la fuerza de oposición de otros competidores como nosotros. No nos olvidemos de que el mundo está lleno de pajes de bastos invertidos. Está lleno de gente que cree que necesita luchar por un pedazo de pan. Así que imagínate, querido amigo, querida amiga, la cantidad de fuerzas en oposición con las que vas a tener que luchar. Cuanto antes nos demos cuenta de que lo único con lo que deberíamos luchar es con el rencor, con el resentimiento, con la rabia acumulada, con el miedo a todo aquello que representó a una autoridad y que nos precedió en nuestra vida. Dícense profesores en la escuela, curas en la iglesia, nuestros propios autoridad, más, digamos, nuestra propia autoridad en ese masculino en la familia. Cuanto entonces nos demos cuenta de que debemos estar urgentemente en amor con ellos y en ese agradecimiento y sin juicio a cómo se condujeron en la vida, incluso a cómo nos trataron. Cuanto antes nos demos cuenta de esto, antes vamos a estar en esa plena disposición amorosa con ese Padre mayor que es, pues eso, podemos llamarlo Dios, la fuente o la vida, el universo, y que es quien nos va a conceder todo aquello que necesitamos para desarrollar nuestro propio camino. Cuanto antes nos demos cuenta de esto, antes vamos a avanzar con rapidez. ¿Está bien así? Suena. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que la idea nos ha quedado clara. Soy Emilio Ramón. Muchísimas gracias a aquellos que nos preceden, tanto en nuestra historia terrenal como en nuestra historia del alma, porque gracias a ellos tenemos esa gasolina para avanzar, tenemos eso que necesitamos para competir con nosotros mismos. Gracias a ellos estamos donde estamos
y se abre un camino inmenso e infinito por el que podemos transitar y por el que podemos llegar a estar en un lugar mucho más feliz, mucho más amoroso. Gracias de nuevo entonces. Gracias a ti que escuchas pacientemente este vídeo y que esperemos que te sirva, y nos seguimos viendo en próximos. Un abrazo.